Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Contento, gozoso de estar un lunes más con ustedes para alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y dando gracias al Espíritu Santo que siempre nos asiste, siempre nos ayuda, nos aconseja a través de sus escrituras. Y dar gracias también a los hermanos que siempre nos están compartiendo, ¿cierto?, los videos. Así que vamos a empezar, amén. Vamos a empezar la palabra. Se encuentra en el libro de Lucas, Lucas 6. Vamos a leer. Dice de esta manera, Lucas 6, 37 y 38, vamos a leer. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y recibirán dones gratuitos. La medida completa, compactada, remecida, rebosante se le pondrán en sus regazos, porque la misma medida con que ustedes midan serán usadas para medirlos a ustedes. Amén. La palabra de Dios, ¿cierto?, en el libro de Lucas. La palabra juzgar, amados hermanos, tiene dos interpretaciones que son principales. La primera, por un lado, se refiere a discernir la verdad del error y el bien y el mal. Y eso hay que hacerlo con sabiduría, con el conocimiento de Dios. Y la otra interpretación, por otro lado, alude a la condena que es hipócrita y arrogante, basada muchas veces en la parcialidad, y esto se prohíbe. Amén. La Biblia siempre a nosotros nos insta a juzgar con juicio justo, ¿cierto? Guiados por la verdad, guiados también por la humildad. Lo importante de todo esto, amados hermanos, es sin asumir el rol de Dios, que Él es el que tiene todo el conocimiento completo a cada persona. Él conoce cada corazón, conoce cada vida. Entonces, amado, entrando en esto como una introducción, nos habla de una advertencia bien clara. Debemos juzgar, amado, con humildad y con justicia, no con hipocresía. Primero, lo que tenemos que hacer es examinar nuestras propias faltas antes de criticar a otro. Buscando siempre, como le dije anteriormente, buscando siempre la sabiduría y la gracia de Dios. El Señor dice estas palabras en estos textos que hemos leído, Lucas 6:37. Perdonen y serán perdonados. O sea, esa palabra de no juzgar, para no ser juzgado, tiene que ver con un espíritu, amado, un espíritu perdonador. Así se demuestra, ¿cierto?, de que Dios a nosotros nos ha perdonado, nos perdonó nuestros pecados. No importa la condición que hayamos estado, Dios nos ha perdonado, ¿cierto? Y se también puede perdonar a cualquier persona que se arrepiente y se vuelva a Dios. Entonces, el perdón, ese espíritu perdonador, humano, hacia los demás, tiene que ser un reflejo de una condición de haber recibido el perdón de Dios.
Es importante eso. La persona que no ha recibido el perdón de Dios no puede perdonar a quienes lo han ofendido. Porque perdonar, amado, es una forma de dejar ir la ofensa. Perdonar significa muchas veces liberarse del resentimiento, ya dejar de ser resentido hacia otra persona que le haya hecho daño. Entonces, de manera similar, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Él nos perdonó. O sea, Él nos da un libro abierto, ¿cierto?, para comenzar de nuevo una vida nueva en Cristo cuando nos arrepentimos. Nos arrepentimos, ¿cierto?, de nuestros pecados. Cancelando, ¿cierto?, una deuda espiritual que teníamos con Dios. Ahí está el Padre nuestro, ¿cierto? Señor, perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofenden. Entonces vemos que, amados hermanos, que el perdón es parte importante de un hijo de Dios, Yahshua dijo en Mateo 7:1 acerca de las críticas, él dijo estas palabras: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esto, no juzguéis para que no seas juzgado, nos da una advertencia contra la condenación, amados hermanos, de la hipocresía. Esa hipocresía, esa condenación hipócrita de los demás. Aquí no, cuando dice la palabra no juzguéis para que no seáis juzgados, no es una prohibición de todo juicio, porque nosotros, amados hermanos, tenemos el discernimiento, ¿cierto?, del bien y el mal. Lo que Yahshua está enfatizando, amados hermanos, es que debemos evitar la crítica que es severa, o sea, en otras palabras, el juicio severo, la arrogancia. Y en su lugar, nosotros lo que tenemos que hacer, debemos examinarnos primero nuestros propios defectos, quitar la viga de nuestro ojo. El Señor lo dijo antes de intentar a corregir a otro. En el mismo texto del Mateo 7 lo dice eso. Entonces, nosotros vamos a ser juzgados, ¿cierto?, con la misma medida, o sea, con el mismo juicio que nosotros usemos para juzgar a otro. El Señor dijo, y se le dará la medida completa. Esa medida completa, amados hermanos, se refiere a la madurez que nosotros tenemos en el Señor, la madurez espiritual. La plenitud en Yahshua, nosotros a través de la santificación progresiva, vamos a llegar a ser, a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo, o sea, una madurez. Esa madurez es la perfección del Mashiach, es la perfección del Mashiach en nuestras vidas. Es una estatura plena de Yahshua, lo que dice en Efesios 4:13, ¿cierto? Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y el conocer el Hijo de Yahweh, con toda condición de hombre a los niveles de madurez puesto por la perfección del Mashiach. O sea, a una estatura plena de Yahshua. Esta es la estatura, amado, plena en Yahshua, en Cristo. El salvo crece, va creciendo en fe, va creciendo en amor, va creciendo en conocimiento. Está completamente lleno de Él. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo, a través de su presencia, a través de estar conectado con Dios. Entonces, esta perfección, esta estatura plena de Yahshua en nuestra vida, es una obediencia completa a Dios.
Es una obligación, amado, es un deber. Esto tiene que ver con una obediencia cabal, que tiene que ver con la misericordia que Dios ha tenido con nuestras vidas. Dios fue misericordioso con nuestras vidas. Dios tuvo misericordia con nuestras vidas. Por eso Santiago 2:13 dice, porque el juicio será sin misericordia para los que no tienen misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, la misericordia siempre va a triunfar sobre un juicio. Misericordia es compasión. Misericordia es el perdón de Dios que tiene con la humanidad. Por eso es que predicamos el Evangelio de Jesucristo, para que todos se arrepientan y se vuelvan a Dios. Entonces la misericordia es algo manifestado, es una disposición a perdonar los pecados. Dios nos perdona los pecados, ¿cierto? Y cuando Dios perdona los pecados por misericordia, alivia el sufrimiento de nuestras vidas. En lugar de dar un castigo que es merecido, ¿cierto? Dios nos entrega la misericordia. Y esa misericordia, amados hermanos, tiene que ver con el atributo de Dios, la bondad, el amor fiel de Dios. Dios es fiel. Esos atributos de Dios es como enseñar, cómo consolar o sufrir con paciencia junto al prójimo. O sea, la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros, con nuestras vidas, es la que nosotros tenemos que tener misericordia con los demás. Y lo proclamamos, ¿cierto? En la oración, Señor, perdona nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿cierto? Perdonar, ¿cierto?, al otro. Como Dios nos perdona, también nosotros tenemos que perdonar. En la oración, Mateo 6, 14, 15, el Señor dijo estas palabras, dice, porque si perdonas a otro sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará a ti. Pero si no perdonas a otro sus ofensas, tu Padre Celestial no perdonará las tuyas. Entonces, el perdón, amado, es una decisión de no guardar rencor, de perdonar la culpa, de perdonar la ofensa, actuar, ¿cierto?, con misericordia, como Dios lo hace con nuestra vida. Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Dios tiene misericordia, amado, y siempre lo ha tenido. Entonces la misericordia es un acto, amados hermanos, es un acto de liberación a otra persona. La deuda, esa deuda es la ofensa, ¿cierto? Esa liberación no significa olvidar o justificar el daño que se haya hecho, sino elegir primeramente lo que es la gracia sobre la venganza, aceptar la gracia de Dios en nuestra vida y perdonar en el nombre del amor. En el nombre del amor. Dios es amor. Él es amor. Entonces el perdón, amado, esto implica un arrepentimiento para recibir el perdón de Dios. Perdonar cuando ya el Señor nos perdona nuestras vidas, ¿cierto? A través del arrepentimiento, Dios nos perdona. Nosotros podemos perdonar a quien nos ofende porque Dios tuvo esa misericordia con nuestras vidas. Es un atributo de Dios. Y este es un mandato para los salvos, para aquellos que han aceptado a Cristo en sus vidas. Pedro, cuando vino delante del Señor, le dijo, ¿cuántas veces puede mi hermano pecar contra mí y yo tengo que perdonarle? ¿Tantas veces como 7 veces? Le hace esta pregunta al Señor. Y Yahshua le responde, le dice, no 7 veces, sino que 70 veces 7. 70 veces 7. Amado, en el Antiguo Testamento los rabinos
enseñaban que debían perdonar 3 veces a su ofensor, aquellos que lo ofendían. Y Pedro, quizás ya él sabía, ¿cierto?, la ley, sabía las leyes, procurando ser generoso, ¿cierto? Preguntó si era suficiente perdonar 7 veces, o sea, el número perfecto. Él quiso ser más generoso, lo que daban los rabinos, ¿cierto? Que eran 3 veces perdonar al ofensor. Pero Jesús le dice 70 veces 7, 70 veces 7. O sea, perdonar a alguien, con esto lo que decía Yahshua, esto nos daba a entender que no debieron ni siquiera llevar la cuenta las veces que nosotros perdonamos a alguien. Perdonar, siempre nosotros debiéramos perdonar. Siempre a los que se arrepienten de verdad. No importa las veces, no importa las veces. Tenemos que perdonar. Vivir, amados hermanos, como hijos de luz. Los hijos de luz es dejar todo lo malo, toda la contaminación, lo que hay, lo contaminado que está en nuestra vida, ¿cierto? En nuestro corazón, dejar toda esa contaminación y librarse de todas esas cosas. Efesios habla algunas cosas, dice, líbrense de toda amargura, líbrense del arrebato, de la cólera, la ira, la imposición violenta, calumnia y todo rencor. Y después agrega, en cambio, sean benignos, o sea, sean buenos unos con otros, de corazón tierno, perdonándose el unos al otro, así como el Mashiach, Yahweh los perdonará. O sea, dejar, como dice la palabra del Señor, dejar al lado toda amargura, es como si un lugar, amados hermanos, estuviera contaminado quizás con humo, con olores que son desagradables. Entonces, dejar al lado la amargura es algo que está en el corazón del hombre, que es algo desagradable. La amargura, la ira, el rencor, las calumnias, son ese humo que daña el ambiente, que daña el hogar. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. La palabra dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, es perjudicial, es perjudicial. Por eso la palabra de Dios en Efesios 4:32, él dice, sean benignos. O sea, ese ser benigno, ser bueno, nos lleva a como ventilar, limpiar a fondo la casa, eliminando todos los malos olores, la suciedad que está en nuestra vida muchas veces. Sean benignos y perdonar, sean buenos y perdonen. Así como Dios nos perdona a nosotros también tenemos que perdonar, ¿cierto?, a aquellas personas que han hecho daño a nuestra vida. Ese ser benigno y perdonar tiene que ver como amueblar, como decorar la casa con los elementos de una relación que son saludables, la bondad, la compasión, el perdón. Entonces, estos elementos crean un lugar donde se vive en paz. Se fortalece la relación. De la misma manera que se fortalece el vínculo entre las personas. Entonces, ese perdón a semejanza de Dios, que dice la palabra, ¿cierto? Así como el Mashiach, Yahweh los perdonará, es un perdón semejanza de Dios. Este es el modelo. Es el modelo de la renovación del hogar. Por eso, amados hermanos, es importante esto del perdón. Dios tiene misericordia, sí. Tiene misericordia con nuestra vida. Nos da un libro en blanco, ¿para qué? Para que nosotros también, como Él tuvo misericordia, nosotros podamos tener misericordia con los demás. El Señor enseñó una parábola en Lucas 6, 39 y 40. Hace una pregunta, Señor. Dice, ¿puede un hombre ciego guiar a otro hombre ciego? ¿No se caerán los dos en un hueco? Entonces, amados hermanos, un ciego
lo que habla el Señor es que no ha sido guiado y no ha sido preparado correctamente, y por lo tanto, si no ha sido guiado ni preparado, no puede guiar a otro, pues ambos van a terminar en un hoyo, ¿cierto? Entonces dice en esta parábola del ciego, lo que hace Yahshua compara a un líder espiritual que está sin preparación, con un ciego guiando a otro ciego. Y el resultado, ambos van a caer en el hoyo, en el precipicio, ¿cierto? Entonces, en el contexto de la palabra del Señor, tiene que haber un entrenamiento. El entrenamiento tiene que ver con un ejercicio espiritual, amados hermanos. Y esto se basa en qué? En una disciplina personal. Cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto?, un devocional. No solamente asistir a la congregación, no. Es todos los días. Es una disciplina. ¿El estudio de qué? De la palabra de Dios. Un estudio de la palabra de Dios. El estudio tiene que ver también con la práctica. Es una práctica constante de una vida de piedad, ¿cierto? Con el objetivo de fortalecer el carácter. Así nos va fortaleciendo el carácter. Nos fortalece también la obediencia a Dios. Por eso cuando nuestro Señor habla no juzgar a los demás, cuando dice así que, ¿por qué ves la astilla que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo? Entonces, el significado de esta palabra que el Señor está hablando en Lucas 6:41, habla de una amonestación. ¿A qué? A la hipocresía. La hipocresía y el juicio que muchas veces es temerario contra los demás. Primeramente, lo que habla el Señor en esta parábola enseña que primero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que examinar y corregir nuestros propios defectos. O en nuestras palabras, la viga y el tronco que habla ahí, es los defectos que tenemos nosotros. Antes de intentar, amados hermanos, señalar o corregir los errores de otra persona, que son la paja o la astilla de otra persona. Entonces nosotros tenemos que ser adiestrados en la palabra. Nosotros solo podemos ayudar a otro a corregir sus faltas si primero hemos resuelto las nuestras. Por lo tanto, si no hemos resuelto las nuestras, ¿cómo vamos a resolver los de los demás? Si una persona está enferma, no puede sanar a otro enfermo si no ha sido estrenado en la palabra de Dios. Ya que, amado, de lo contrario, el juicio, si la persona no está preparada, carece de una autoridad moral, espiritual necesaria. Por eso, amados hermanos, Dios habla de la hipocresía. La hipocresía. En Lucas 6:42 dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la astilla que está en tu ojo cuando tú mismo no ves el tronco que tienes en tu ojo? Hipócrita, le dice. Saca primero el tronco de tu propio ojo y después verás claramente para poder remover la astilla del ojo de tu hermano. Habla de una hipocresía. La hipocresía, amado. Esa hipocresía significa que primero hay que sacar la viga de nuestro propio ojo, ¿cierto? Una persona debe examinarse, corregir sus propios defectos. Nuestros propios defectos primero tenemos que corregirlos antes de nosotros de criticar o juzgar a los demás. Amados, por eso habla de no juzgar a los demás. La hipocresía, amados hermanos. Dios nos habla de esta hipocresía, nos advierte de esta hipocresía, de señalar los errores ajenos sin abordar los propios errores, nuestros propios errores.
Y hay una necesidad, amado, de autorreflexión. Nosotros, amados hermanos, tenemos que reflexionar nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo mal delante del Señor? En humildad. Antes de ayudar a otro, tenemos que nosotros, ¿cierto? Reflexionar en su palabra, reflexionar lo que Dios nos está diciendo. Esta noche, amados hermanos, debemos nosotros, como les dije, dejar los pecados delante del Señor para que Él nos perdone. Para que la justicia de Dios venga sobre cada uno de nosotros. Aquellos que no han recibido a Cristo en esta noche, tenemos que ofrecer, ¿cierto?, nuestra maldad, se puede decir, o juicio de nuestra vida delante de Dios. No con hipocresía, no con hipocresía, sino primero decirle al Señor que examine nuestra vida, nuestra falta. El Espíritu Santo es el que nos asiste en esta noche. El Espíritu Santo es el que toca nuestros corazones, nuestra falta. Si hemos criticado a alguien y ni siquiera nos hemos examinado, en esta noche debemos buscar la sabiduría y la gracia de Dios. Decirle al Señor, perdónanos, perdónanos. Este es el tiempo que nosotros tenemos de adorar, de glorificar, de exaltar al Señor en sus palabras. Y si no lo hemos recibido, tenemos el tiempo de aceptarlo para que nos llame hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin. Eres el creador del cielo y la tierra. Creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por este llamado que tú estás haciendo, hacer una autocrítica de nosotros en esta noche. Señor, aquellos que están clamando, que están gimiendo, tócale sus corazones, sus vidas, para que cada uno se examine a sí mismo, que tu Espíritu Santo toque sus vidas. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu. Perdona, Señor, las ofensas, perdona las deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden en esta noche. Que tu justicia sea sobre cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias. No lo dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Gracias por este tiempo que hemos tenido de adorar, glorificar a nuestro Señor. Amén. Y bueno, estamos el próximo lunes, amén, a las 20 horas, con esa palabra del Señor para seguirnos edificando. En la página en YouTube, el poder de la palabra, 7246, donde usted puede compartir los videos, qué sé yo, escribir algo o poner un like, ¿cierto? Y yo doy gracias a todos los hermanos que puedan compartir, que puedan, ¿cierto?, ver este programa el día de mañana. Así que Dios los bendiga grandemente. La paz del Señor sea con todos ustedes y que esta semana sea llena de bendiciones. La paz del Señor sea con todos ustedes. Gracias, hermanos amados. Dios los bendiga grandemente. Amén.
Gloria al Señor.